Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Hola, profe. Hola, profe, ¿viene usted? Hola, profe. Hola, profe. Bien, todo por acá. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Para soltar un poco la mano, así que porfa, calculadora o Excel, para que vayamos haciendo y desarrollando las ecuaciones y obteniendo resultados. La idea de este ejercicio es recordar en realidad, cómo calcular la altura, caudales y ver el cálculo del eje hidráulico. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se ve bien el ejemplo? Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consultita? Sí, dígame. Es que es referente a la prueba, ¿cómo se la envío? ¿Se envía en PDF, en Word? No sé si dijo en algún momento. Sí, envíame el informe en PDF y el Excel con los cálculos. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Ya. ¿Hasta qué hora hay plazo? ¿Hasta las 12? 11:59. Ya, gracias, profe. De nada. Ya, chicos, entonces, el ejemplo 1 consta de una zanja para riego. ¿Ya? Me indica ahí que el revestimiento es de concreto. Por lo tanto, buscando en las tablas de Manning para concreto, podemos tener rápido que el N de Manning corresponde a 0,03. Esa es la rugosidad o el coeficiente de Manning. Me indica el flujo o el caudal de 100 litros y me da la sección, que es la que aparece acá abajo. Me dice que la base o el ancho basal son 0,3 metros, el talud es de z igual a 1. Y me pide calcular el valor de I o H. Ya, recordando, ¿con qué ecuación podría yo obtener el valor de I o H? En materia de hidráulica aplicada, chiquillos. ¿Cuál es la ecuación que ocupamos para todo? Y la repasamos también ahora último.
Vamos, vamos. ¿Cuál es la ecuación que ocupamos para cálculo de canales de caudal? Sí, nos dan todos esos valores. ¿Qué ecuación Verlo allí, podemos...? profe. ¿Perdón? ¿No? ¿Verlo allí, profe? No. ¿No? Manning, tampoco. Ya. Manning. Ahí nos da la ecuación. Ya. ¿Se acuerdan de la ecuación de Manning? La vamos a anotar ahí para que no se nos olvide. Esto lo vimos la clase pasada, si no me equivoco. Esa es la ecuación de Manning. Ok. ¿Qué datos tenemos y podemos rellenar al tiro y qué datos tenemos que obtener? Si yo empiezo a anotar la ecuación acá al lado. Q igual. ¿Cuánto vale A del área? Esa es la incógnita, ¿no? Se supone que no la sabemos. Pero no sabe ningún valor del área. Ah, ¿Me no, lo sí, puede pues, expresar? habría que dejarla en función de I. Ya. Vamos a pasar al tiro para que tengan a mano las secciones. Ya. ¿Cómo empezamos entonces? ¿Qué notamos? El caudal es igual a 0,3. ok. ¿Qué va? ¿A qué se refiere esa A? El área hidráulica. Ya. ¿Cuánto es entonces? 0,3, ¿qué más? Y 0,3. No, Más I. sumado más 1, pero lo que pasa es que Z hay 1, entonces más 1 por I podría ser. Ok. Al final tienen que hacer esto, No, chicos. claro, multiplicado por I. Ok. Ya. ¿Qué más? Porque eso es A solamente. ¿Y eso por?
¿Qué tenemos que colocar ahora? El radio hidráulico elevado a 2/3. Ok, ¿cuánto vale el radio hidráulico? $0,3 más I, todo eso por I, partido en 0,3 más 2I raíz de 2. Partido 0,3 más 2 veces pi raíz de 1 más 1 cuadrado. Ya, ahí tenemos el radio hidráulico. ¿Qué más? La pendiente que es dato elevado a 1/2. Ok, ¿cuánto vale la pendiente? Entonces, todo eso. 0,02, ¿o no? ¿Cuánto? 0,02. 0,0. Ya, ¿qué más dice eso? Vamos chicos, son varios los que están en clase. Vamos. Chicos, si no participan, voy a dar la materia por pasada. Este ejercicio les sirve para el taller que van a tener de este método. Así que les conviene poder participar. ¿Cuánto vale la pendiente? Si me indica que es 0,2%. En tanto por 1, ¿cuánto es? 10 elevado a 3. ¿Ya? ¿Estás seguro? Es que eso vendría siendo el porcentaje, ¿o no? Ya, pero usted me dice 2 por 10 elevado a 3. ¿Y por qué elevado a 3 si es por ciento? En tanto por ciento, no en tanto por mil. $0,02, ¿no, profe? ¿Ya? ¿Y si fuera 1%, cuánto es? ¿0,1?
Y 0,1 entonces para ustedes, 1%. Ah, no, ¿Y no, si, perdón. Si fuera y si un... yo te digo 90%, cuánto es? Ah, eso sería 0,002 entonces. Profe, 0,002. Ya, ahí sí. Ya, y todo eso entonces por el n de Manning. Entonces le queda la tarea de poder despejar el valor de I. Como yo ya sé que no lo van a hacer, están medio flojos. I vale 0,22 metros. Esa es la altura de agua. SI vale 0,22. Por lo tanto, es un caudal no tan grande por la sección. Profe, en ese caso tendría que haber pasado el dato del caudal, pasarlo de litros a metros cúbicos, ¿cierto? Exacto. Y reemplazarlo acá. SQ, en realidad, ustedes lo tienen que dejar expresado al tiro un valor numérico. $0,1. Entonces ahí despejan el valor de I y les da 0,22. Normalmente cuando existe una incógnita, ya sea I o el ancho B, por ejemplo, lo pueden despejar así, si tienen todo el resto de datos. Ahora, si esta misma estructura hay que agregarle una caída inclinada, es decir, una pendiente más pronunciada, una pendiente más fuerte. Y considerando ahora que esa caída inclinada, que sería como la segunda parte del canal, cambia el valor de Z, el talud, nos pide encontrar la pendiente de la estructura de caída para desarrollar un número de Freud igual a 6 antes del salto hidráulico. Recuerden que según el número de Freud vamos a obtener el tipo de disipador de energía, ¿ya? La disipación de energía total. Eso lo vamos a ver como materia más adelante, pero recuerden que el número de Freud, dependiendo del número de Freud, hay diferentes tipos de disipadores para utilizar. En este caso, simplemente como condición nos dicen que el valor del número de Freud, es decir, que está controlado por la velocidad, tiene que ser igual a 6 antes del salto hidráulico. Porque recordemos que si dibujamos el canal, teníamos esta sección inicial con una altura de agua de 0,22. Este es el valor que nos dio acá. Y igual 0,22. Este es el perfil. ¿Qué nos dice después? Que se debe colocar una estructura de caída inclinada, es decir, tenemos que cambiar. Por lo tanto, nuestro perfil de agua va a cambiar y se va a acelerar. Se va a acelerar por la mayor pendiente.
para después seguir con la geometría típica. Entonces acá se va a generar un resalto. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos que encontrar esta pendiente, ese valor de I, de esa nueva sección. Porque esta sección tenía un talud de un z igual a 1. Acá nos está indicando que el z es igual a 2. Con los mismos datos de caudal. El mismo n de Manning. Y el mismo ancho B. De la materia que nosotros ya vimos, obtuvimos la siguiente ecuación cuando estábamos sacando el eje hidráulico. En la materia pasada de la semana anterior, que era esa, que era el número de Froebel cuadrado. Por lo tanto, de esta ecuación del número Froebel al cuadrado, nosotros tenemos que despejar nuestra incógnita. ¿Cuál sería nuestra incógnita ahora? Para ocupar con esa ecuación de Froebel al cuadrado. Pensando en que tenemos que desarrollar casi lo mismo que lo anterior. ¿La T, profe? ¿O no? Ya, ok. T es el espejo de agua o ancho superficial. O B mayúscula también, que podemos encontrar en alguna bibliografía. Y ese T vale esto. ¿Tenemos todos los datos? Sí, deberíamos tener todo. Ya, llenemos. ¿Cuánto sería Froebel? Profe, una consulta, si nos dice que el canal es rectangular, asumimos que es trapezoidal, no. Ya, pero aquí le dice cómo es el canal, po. ¿Dónde cree usted que le dice qué tipo de canal es? ¿Con qué valor? Si lee el enunciado, Con Z. con ¿Con Z. Z, profe? Claro, Z. Z es el talud. Por lo tanto, si tiene un valor de Z, que es ese valor de ahí, o este valor de ahí, ese es Z, le está indicando de inmediato que tiene la forma de trapecio. Entonces, ya, ¿cuánto valdría Froebel al cuadrado para desarrollar el ejercicio? Colocando dato numérico al tiro. ¿Cuánto vale? 36. 36. Igual entonces. ¿Cuánto vale el caudal? Dijimos que era 0,1 al cuadrado. T. ¿Cuánto vale B?
2, profe. ¿Cuánto vale? 0,3. 0,3. Recuerden que ahora tenemos que colocar esa ecuación. Al final es 0,3 más 2 por z igual a 2. ¿Y por cuánto vale ahí? 4,0. Bueno, espera. Está bien. Vale 2, profe. ¿Y vale 2? Iba a ser la primera incógnita. Ya, muy bien, porque no tenemos el valor de i. Recuerden que este valor de i que apareció acá era con un valor de z igual a 1. Ahora, ¿qué pasa con el canal? Hace esto. Con el z igual a 2. Por lo tanto, ¿qué pasa con el valor de i? Si aumento la sección en el área hacia los costados, ¿qué debiera pasar con el valor de i si el mismo caudal aumenta, se Disminuye. mantiene o disminuye? Disminuye. Disminuye. Ahora, disminuye en este caso con estos valores. Si se mantuvieran todos los mismos valores, solo cambiaba z. Pero acá cambia z y ¿qué más cambia? Está pendiente. La pendiente. Ya, entonces el valor de i queda ahí como incógnita, nos falta el área. El área al cubo. ¿Cuánto vale el área de una sección rectangular? Ya, es b, que son los mismos 0,3 más z, que es el talud que vale 2 ahora, por i y por i. Y todo eso al cubo. Y por g. 9,81. Si nosotros despejamos el valor de i, para este caso, solamente con la condición de que el número de Freud sea igual a 6, nos da un valor de 0,059. Y ahora tenemos valor de i. ¿Cuál ecuación ocupamos ahora? La de Manning. Ya, ok. ¿Cuál de Manning? Expresada como esta ocupo. La segunda. La de la pendiente, eso sub 0. Por lo tanto, la pendiente de fondo va a ser igual a. Me dice que es el caudal por el n de Manning. Por lo tanto, es 0,1 por n, que es 0,013. Todo eso dividido en el área por el radio hidráulico 2/3.
simplificando y obteniendo los valores, el área es 0,025. Y el radio hidráulico 0,044 elevado a 2 tercios. Y todo eso al cuadrado. Y eso sería nuestra pendiente. Eso nos da un valor de 0,178. ¿A cuánto equivale eso en porcentaje? $17,8. Ya, por lo tanto, esa tiene que ser nuestra pendiente de fondo. Y igual 17,8%. Si se fijan, con respecto a lo que teníamos anterior, que era 0,2. Comparado con 17, la pendiente es mucho más pronunciada. Entonces, simplemente aquí se le puso como condición tener un número de Freud, ¿ya? Para poder dimensionar el disipador ideal para la sección. En realidad hay diferentes tipos de disipadores de energía. Y esos disipadores de energía se utilizan para diferentes números de Freud. Tienen como rango entre Freud 1 y 6, después entre 6 y 12, y después mayores a 18. Ya hay diferentes números de Freud. Entonces, la condición acá era simple y era fijar el número de Freud. Ahora, la condición podría haber sido otra. A lo mejor haber fijado la velocidad para que la velocidad fuera máxima de tanto, para que no cause, por ejemplo, una erosión en las paredes. Siguiendo con el mismo ejemplo. Repetir el ejemplo 1, la sección 1, para el mismo tipo de canal, y nos piden encontrar la profundidad aguas abajo después del salto hidráulico. Es decir, nos están pidiendo qué pasa acá. ¿Qué pasa después de acá? Después del salto hidráulico. Recuerden que ese es el resalto. Resalto o salto. Ya, ¿qué sabemos nosotros del ejemplo anterior? Tenemos el caudal,
tenemos el área expresada y nuestro valor de t. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor de i yo lo obtuve para un z igual a 2. Pero resulta que ahora tengo que volver a lo del ejemplo 1, donde el z igual a 1. Por lo tanto, debiéramos ocupar la misma ecuación del flujo cuadrado. Ya sé que son los 36 porque vengo con el número de flow de agua arriba de resalto. El caudal se mantiene, que era 0,1. El valor de t queda como incógnita. Pero resulta que el t, que es el espejo del agua, tiene valor de b, incluido acá arriba, y el área al cubo también tiene valor de b, incluido. Por lo tanto se elimina 1, ¿no? Porque este por cuadrado en realidad es por ejemplo. Por lo tanto, lo que se hace acá es despejar el valor de i directamente. Similar a lo anterior. Por lo tanto me quedaría i igual a la raíz cúbica de cubo cuadrado por b, el 36 del número de Flow, b al cubo y la gravedad. De ahí despejo el valor de i. Ese valor de i aproximadamente es de 0.068. Es decir, casi 7 centímetros. Esa es la nueva profundidad después de resalto.
Ahora, otra forma de poder obtener también ese valor es a través del caudal unitario. Recuerden que el caudal unitario es Q partido por B. Y eso es igual a los 0,1 que tenía dividido por el ancho basal. Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo puedo utilizar este Q directamente? ¿Y por qué T? Vamos a cambiar el color. ¿Y por qué T inmediatamente aparecía como B? Según lo que dice el enunciado. Por ser un canal rectangular. Claro. Recuerden que el caudal unitario, este de acá, solamente se puede ocupar cuando se trata de un canal rectangular. Porque si fuera trapecial, el ancho va variando a medida que va variando la altura. No es fijo el valor de B. Entonces a medida que va variando la altura, va variando B. Pero eso no pasa cuando es rectangular. Si es rectangular, el ancho B se mantiene fijo independiente de la altura del fluido. ¿Ya? Entonces, el caudal unitario metros cuadrados partido por segundo. Y si le sacamos un número de Freud, el común y corriente, no el cuadrado, el que está en relación con la velocidad. Recuerden que el número de Freud, el simple, para calcular, es B partido por raíz de G por I. Pero B es de la ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de continuidad es caudal igual a B por A. Por lo tanto, B es Q partido por A. Pero como estamos hablando de que ya eliminamos la base del caudal, queda como, en vez de A B por I, queda solamente el valor de I. Y ese es el que se coloca acá. Y con estos valores, yo también podría haber despejado I. Porque tenía el número de Freud que valía 6. Tengo el caudal unitario. Y sé el valor de la gravedad. Por lo tanto, ahí despejaba el valor de I. Y ese valor de ahí da exactamente lo mismo, 0,068. Entonces yo obtengo la profundidad aguas abajo después del salto hidráulico.
como tengo la nueva profundidad después del salto hidráulico, ya conozco cuál es la altura que va a tener el agua, según el número de off-road que vengo arrastrando, porque el número de off-road viene ligado con la velocidad. Tengo el valor de la base. Yo podría obtener la pendiente de este nuevo tramo. Recuerden que íbamos acá. Yo ahora conozco ese valor de ahí. Lo saqué, lo obtuve recién. Ahora voy a obtener este valor de pendiente. ¿Por qué? ¿Cuál fue el cambio que hubo? Bueno, aquí era Z1 y era trapezial. Aquí Z2 era trapezial. Acá ya no hay Z porque me dijo que la condición ahora ya era de sección rectangular en ese tramo, después del resalto rectangular. Por lo tanto, si tengo caudal, tengo altura, por lo tanto, si tengo altura y tengo la base, tengo el área, tengo el valor de n de rugosidad. Con estos dos valores obtengo el radio hidráulico. Puedo obtener la pendiente, que es lo que me estaría faltando para esta parte del diseño. Si tienen duda por ahí entre medio, consulten, chiquillos. Recuerden que cada vez que cambia una sección y tengo fijo un valor, el resto va a variar para mantener las condiciones de caudal que se están solicitando. Porque recuerden que el caudal no varía, el caudal me están diciendo que tiene que mantenerse en 0,1. Por lo tanto, si cambio las pendientes, van a variar las velocidades y me van a cambiar seguramente las alturas del flujo, dependiendo del tipo de canal. Entonces, si ya tengo todos los valores, U, N, área, radio hidráulico a 2/3 y todo eso al cuadrado, la nueva pendiente es de 0,24%. ¿Cuánto sería ese porcentaje? Perdón, esto es tanto por uno. Recuerden que los valores le dan en metros partido por metro. O en tanto por uno. 24%. Ok. Entonces la pendiente es de 24% mayor a los 17,8. Si nos vamos acá, esta pendiente era 17,8 y acá ya estamos con 24. Es decir, la pendiente es mucho mayor aguas abajo. Ok.
¿Qué es lo que podemos calcular ahora? En la otra altura del resalto. Vamos a dibujar el canal acá para que quede más claro. Veníamos así, bajamos pendiente fuerte y seguimos. Vamos a ir anotando los valores que fuimos obteniendo a medida que fuimos avanzando. Y 0,22. Acá la altura es de 0,22. Z1, Z2. Ya este para Z1. Acá Z2. Aguas arriba era un I de 0,2%. Como tuvimos que cambiar por las condiciones del número de Froude y teníamos que salvar esta altura, seguramente por la geometría del terreno, teníamos que descender sí o sí, por lo tanto lo controlamos con el número de Froude, descendimos y obtuvimos un nuevo I, una nueva pendiente de 17,8. 17,8. 17,8%. Aquí era trapecio, acá era trapecio, acá ya es rectangular. ¿Cuál es el otro por los que estuvimos? La pendiente de acá. $24. Y el I es de 0,068. Ya. Como ese I se obtuvo del valor del número de Froude de 6, correspondía a este tramo. Por lo tanto, esa altura de I es de casi 7 centímetros. Es decir, acá tenemos 7 centímetros de altura de agua. Bajó la altura de 0,22 a 7 centímetros por el cambio pendiente. Acá se produce el resalto. Resalto hidráulico. El resalto hidráulico es la condición donde el flujo cambia de estado. Es decir, acá tenemos velocidades altas, por lo tanto el flujo es crítico. Es decir, si esta fuera nuestra línea imaginaria de la altura crítica, esto debiera ser así. Esa debiera ser nuestra altura crítica. Nuestra energía antes cambió en este estado. Es decir, veníamos con una energía, aguas arriba, una energía 1, y pasamos a una energía 2. Estas no son iguales, porque yo perdí energía acá en el resalto. El resalto hidráulico sirve para disipar energía. Energía que gané con la velocidad que le di a esta pendiente fuerte para el cambio de nivel. Las ecuaciones que existen para poder determinar el resalto hidráulico también la conocemos, la ecuación de Belanger. Donde la ecuación de Belanger
esta, donde yo puedo conocer la altura siguiente si ya tengo el dato de la altura anterior. Es decir, yo podría obtener I2 si ya tengo I1, o podría obtener I1 si ya tengo I2. Esta es la ecuación de Belanger para poder obtener la altura alterna después del resalto, o antes del resalto, depende cuál esté obteniendo. En este caso, como yo obtuve y sé que aguas arriba el valor de H o de I es 7 centímetros o 0,07, voy a obtener el nuevo valor con la pendiente que obtuve recién. Puedo despejarlo de Manning si tengo todos los valores, o simplemente, como yo sé que tengo el resalto hidráulico, voy a obtener el valor de la altura alterna acá, a través de la ecuación de Belanger. Por lo tanto, I2 es igual a los 0,068 dividido en 2 por 1 más 8 veces el número de Freud al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, menos 1. Y eso me dice que el valor de I2 es igual a 0,54 metros. Por lo tanto, acá ya vamos con 0,54 metros. Esta condición debiera ser de río, sí o sí, porque recuerden que el resalto hidráulico es el paso de torrente a río, o de crítico a subcrítico, es decir, una alta velocidad a una baja velocidad. Si tengo una baja velocidad, obviamente la altura del fluido tiene que aumentar, porque el agua está pasando más lento. Ahora, si se fijan, esta altura también es mucho más alta que la inicial, de 0,22. Y eso igual se debe al cambio de la geometría. Pasamos de un canal con esa sección a un canal con esta sección, donde todo eso lo pierdo como sección para transportar fluido. Por lo tanto, si lo pierdo hacia los costados, lo tengo que ganar en altura. ¿Qué es lo que pasa ahora? Para el mismo ejercicio, siguiendo con el mismo ejercicio, para el canal ya trapezoidal que teníamos en el ejemplo 1, nos están dando como dato que tenemos una profundidad inicial de 0,4. Por lo tanto, nos piden calcular ahora
la profundidad del flujo a 20 metros, 40 metros, 60, 80 y 100 metros aguas abajo. Vamos a dejar iniciado este ejemplo. Yo creo que lo vamos a tener que terminar la próxima semana. Pero inicialmente nos están pidiendo calcular la profundidad crítica o la altura crítica. Recuerden que la altura crítica es la altura donde se divide el escurrimiento entre torrente y río o tranquilo. Esa es la altura crítica, HC. Y para que exista la condición de altura crítica, teníamos diferentes valores de Froude. Y la condición para que fuera crítica es que el número de Froude es igual a 1. Eso ya lo vimos. Por lo tanto, si yo quiero ocupar la ecuación de Froude al cuadrado, yo ya sé que si quiero calcular o despejar el valor de I de esa ecuación, como condición, ya tengo que el valor vale 1. Para que el flujo sea crítico. Por lo tanto, ya es 1, caudal cuadrado, T, A cubo y G. Pero es la sección descrita en el ejemplo 1, por lo tanto, volvemos a la sección trapezoidal. Por lo tanto, la diferencia con el ejemplo anterior es que este, como era rectangular, T lo reemplazábamos directamente por B. Pero ahora tenemos que dejarlo expresado. Por lo tanto, sabemos que el caudal es 0,1 por B, que es 0,3, más 2 veces Z, que en este caso inicial era 1, y por I. Y el área B más Z igual a 1 por I. Y por I, que es el que está afuera. Todo eso es el área y todo eso al cubo. Y por G. Por lo tanto, nosotros sabemos que si la condición para el desarrollo es que sea crítico, es decir, el valor igual a 1, este I en realidad es IC. Por lo tanto, el despeje me va a entrar o me va a entregar el valor de IC. En este caso es 0,182 metros o 18 centímetros de profundidad de agua. ¿Qué es lo que podemos sacar el limpio de esto? Es que me indicaban que inicialmente partía con 0,4. El valor de I es 0,4. Por lo tanto, mi altura crítica va ahí. Es decir, el flujo es de río. Es tranquilo. Por lo tanto, la pendiente es suave. La pendiente del fondo
es suave. Ahora, ¿qué es lo otro que podemos sacar en limpio? Es que en el ejemplo 1, nuestra altura de cálculo o nuestra altura normal del fluido debiera haber sido 0,22 metros. Esta es la altura normal del flujo a través de la ecuación. En escurrimiento en condiciones normales debiera mantenerse esta altura del fluido. Pero acá nos dicen que la inicial es de 0,4, por lo tanto algo pasó aguas abajo del fluido, o del flujo, perdón, del canal, que aumentó la altura. Es decir, el tramo inicial, que era este, donde tenemos una altura crítica, tenemos una altura normal, y una altura del pelo de agua del fluido o del perfil de agua que aumentó con respecto a lo que debiera haber sido. El flujo debió haber estado en esta altura, 0,22, pero se aprecia que está en 0,4, por lo tanto hay algún componente acá al final que está causando que el agua se empiece a elevar. Por lo tanto, se está generando un remanso. Por eso nos dice que esta es la altura inicial. Seguramente hay alguna compuerta. ¿Ya? Que está generando que se eleve la altura normal. Por lo tanto, si ustedes se fijan, a medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a tener diferentes valores de delta I. A medida que nosotros vamos avanzando diferentes delta X. ¿Cuál es nuestro delta X según este ejemplo? El valor que nos dieron acá. 20, 40, 60, 80 y 100. Por lo tanto, ¿cuánto vale cada delta X? ¿Cuánto vale cada delta X, chiquillos? Vamos, despierten. 20. Cada delta X vale 20. Es decir, 20 metros ahí, 20 metros acá. Así sucesivamente. Por lo tanto, cada 20 metros, es decir, fijo el valor de delta X, yo voy a obtener un nuevo valor de delta Y. Por lo tanto, si yo comencé con 40 centímetros, debería irse elevando cada vez que yo voy avanzando 20 metros, hasta llegar a la altura final del remanso. ¿Para qué me sirve esto? Para poder yo saber la altura y poder diseñar la revancha que necesito para el caso en que yo cierre la compuerta y empiece a elevar el nivel de agua. Entonces yo sé mi perfil, yo sé qué altura voy a obtener al final del tramo.
Ya, este ejemplo del cálculo lo vamos a ver ya en la próxima clase. Porque igual es un poquito más lento y vamos a ocupar las ecuaciones que ya vimos en la clase anterior de los delta y los delta x, el de y de x. Paso a paso, y vamos a repasar también, vamos a ver cómo lo podemos obtener con el programa el H-Canales, así que si pueden bajarse el H-Canales para la próxima clase, búsquenlo así, H-Canales, en Google, y lo descargan de la página. Es este. Ese, ¿ya? Para que lo revisen y lo descarguen para la próxima clase, que ya sería el jueves. ¿Ya? Ya, profe. ¿Dudas hasta este punto, chiquillos? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Es solo repasar, yo creo que tienen que empezar a soltar la mano, pero con el taller que les vamos a dar después de hacer este ejercicio, ahí van a soltar la mano. Y les va a quedar más claro. Ya, profe. Ya, profe. Gracias, estoy bien. Gracias, bien. Chao. Cuídense, chiquillos. Chao, profe, gracias. Gracias. Profe, Que estén bien. Gracias. Cuídense, chiquillos. Nos vemos. Profe, una consulta. Sí, dígame. Los otros talleres que le hemos enviado, ¿ya tienen las notas? No, la verdad, no. Pretendo revisarlo dentro de estas semanas si es que puedo. Si es que alcanzo. O sea, la idea sería entregarle la nota a la prueba junto con los talleres de inmediato. Ah, ya, acá. Así para que se hagan una idea más o menos de cómo van. Ya, profe. Ya que esté bien, cuídense. Igual. Chao. Chau, chau.